Ave María Purísima. Bien, las tres meditaciones que hemos hecho hasta ahora han sido una especie de introducción. Una introducción primero al texto, que es necesario hacerla, para que tengáis sobre todo la certeza, como ya os he dicho, de que podemos fiarnos de lo que cuentan los evangelios con respecto a Jesús, aunque no sean libros históricos, son libros que cuentan hechos históricos. Y después ayer los prolegómenos a través de las grandes figuras de San José y de la Santísima Virgen María. Vamos a entrar ahora con calma, es decir, desmenuzando, porque eso es algo que como sacerdote he hecho mucho en falta. Cualquier evangelio del domingo da para tanto, cualquier evangelio del domingo, que sobre todo cuando ves los detalles que son importantísimos en el evangelio, da para tanto que no puedes hacerlo en una homilía, simplemente. Pero nuestra única vía de comunicación con el pueblo fiel católico es la homilía dominical. Ni siquiera la homilía de diario, primero porque la homilía de diario no vienen al diario, no vienen la inmensa mayoría de los católicos practicantes, y segundo porque muchas veces esa homilía de diario tiene que ser aún más breve que la dominical, dado que los que vienen tienen más prisa porque les urge irse a trabajar. Eso hace que tantas cosas no puedas hablarlas con el detalle que requiere. Para mí hacer este libro ha sido también una catequesis personal, que ha sido, cuando estudias aprendes, ¿verdad? Es decir, cuando estudias para transmitir, a la vez estás aprendiendo tú. Bueno, y creo que merece la pena hacer lo que vamos a hacer, que es verlo con detalle. Eso significará que habrá muchísimas cosas que no podremos ver, muchísimas cosas. No puedo hacer conferencias eternas y por otro lado tampoco vosotros podéis ni debéis aguantarlas, que además, dado que voy a leer, resultan siempre más pesadas. Bueno, pero tenéis el libro para después verlo con calma. Yo creo que es un libro realmente, y va a ser un curso riquísimo para nuestra formación, en primer lugar, y para nuestra espiritualidad. Pero lo que sí que quiero decir, justo antes de empezar, es cómo tenemos que empezar. Es decir, cuál tiene que ser la actitud de nuestra alma. ¿Cómo tenemos que acercarnos a la palabra de Dios? Y particularmente a los 4 evangelios. Tenemos que acercarnos con el respeto, con el sentimiento de estar en territorio sagrado, que nos acercamos o que deberíamos acercarnos a la Eucaristía. Es una presencia de Jesús, es una presencia real del Señor, no es una presencia sacramental. Sabéis, la diferencia es que el sacramento es cuando está ligado a un signo visible, pero es una presencia real del Señor. Y esa presencia real tiene que ser acogida con un infinito respeto y con un infinito, enorme agradecimiento. Respeto, agradecimiento. Dejamos, por lo tanto, ya afuera, ya no consideramos más las dudas, las disquisiciones. Pero este dijo, el otro comentó, tal autor añadió. Eso ya lo dejamos fuera. Entramos con respeto y con agradecimiento a acoger el mensaje del Señor. Esto para empezar. Y luego tenemos que entrar también en lo que vamos a ver, tenemos que entrar con esa mirada que nos introduce, o con la que pretende introducirnos al Evangelio San Juan Evangelista. Yo os aconsejaría que con frecuencia leyerais el prólogo de San Juan, porque el prólogo de San Juan es un canto de un amigo, un discípulo amigo. Es un canto dolorido, es un canto triste. A mí me parece que es el texto más triste de todo el Nuevo Testamento y no sé si de toda la Biblia. Y es un texto triste porque está San Juan constatando una decepción, una traición, un fracaso. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? San Juan usa mucho el concepto de luz y de oscuridad. Es un concepto que a él le gusta y que lo emplea con frecuencia cuando está contando las cosas. Por ejemplo, cuando cuenta que le dice a Judas que salga, dice, era de noche.
es un detalle de alguien testigo que se le ha quedado en la memoria en ese momento. Ya se había hecho de noche cuando ya Judas sale para entregar a Jesús. Los que están en la luz quieren al Señor y los que están en la oscuridad no quieren al Señor. Y por lo tanto no quieren que Cristo ponga luz sobre el dogma, caso judío, o sobre la moral, caso nuestro. No quieren que Cristo ponga luz diciendo esto está mal. Y entonces intentan acabar con Jesús. Esto es lo que os he dicho estos días. Todo lo que hay detrás del ataque a Cristo sembrando dudas sobre su existencia o del ataque a la Santísima Virgen, todo tiene un programa de actuación y un objetivo. Acabar con Cristo que molesta. Le mataron porque molestaba y ahora le quieren desprestigiar y quieren separar al pueblo de él porque sigue molestando y sigue molestando a través de la Iglesia. Bien, esto creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Entrar, repito, con respeto, entrar con agradecimiento, porque nos ha amado infinitamente. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para la salvación del mundo. Y entrar también a la contemplación de la palabra de Dios haciéndonos esta pregunta: ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Y yo? Yo soy de los suyos, estoy bautizado. ¿Y yo? ¿Le recibo? ¿Le recibo? Y no estoy hablando del comportamiento moral, que esa es la consecuencia. Estoy hablando de la fe, que es el origen. Yo le recibo, es decir, yo creo en él, confío en él, acepto sus enseñanzas, aunque esas enseñanzas me supongan a mí acusarme por mis obras, aunque esas enseñanzas me exijan una conversión, o por el contrario, como no quiero convertirme, mato al mensajero y digo que Jesús no es Dios o que esto tiene que ser actualizado, ¿no? Porque en este momento lo que estamos desgraciadamente viviendo es el empeño deliberado desde una parte importante de la teología y desde la jerarquía, una parte importante de la jerarquía en el sentido amplio, obispos o curas, una parte importante es el empeño de hacer más, os va a parecer extraño, más evangélico el Evangelio. Y no me refiero más evangélico el Evangelio en el sentido evangélico luterano, sino que hoy se ha entendido como algo evangélico. Esto es evangélico lo que está de moda. Esto es evangélico. Y el Evangelio no es evangélico para estas personas. ¿Por qué no es evangélico? Porque habla del infierno. Esto no es evangélico. Para ser evangélico hay que hablar de que todo el mundo es bueno y todo el mundo se salva. El Evangelio dice que no puedes hacer adulterio. Esto no es evangélico. Porque hay que tener en cuenta las circunstancias. Es decir, están ya desde hace años y ahora de forma acelerada en el intento, por un lado, de que se siembre la sospecha sobre Cristo y por otro lado, de releer o incluso reescribir el Evangelio para hacerlo evangélico, entre comillas, según el uso moderno. Todo aquello del Evangelio que no es, según estos, evangélico, eso tiene que ser suprimido, purgado, eliminado, porque no es evangélico. Entonces, o bien se hace silencio sobre ello, no se habla de estas cosas, o bien cuando confrontas a una persona con textos concretos del Evangelio, te salen diciendo a saber si lo dijo. A saber si lo dijo. No había grabadoras. Es decir, están haciendo una relectura y una reescritura de la palabra de Dios para adaptarla al mundo, seleccionando aquellas cosas que convienen al mundo. Mientras que aquellas cosas que molestan al mundo, esas cosas son suprimidas, repito, porque no se habla de ellas nunca, o porque se dice directamente que eso, a saber si lo dijo Cristo, o que posiblemente eso es un añadido posterior de una iglesia que no entendió a Jesucristo, porque el verdadero Jesús de Nazaret, ese era
sexo, droga y rock and roll. Es decir, estamos en ese contexto y en esa batalla en este momento. Por eso, vuelvo a repetir, entramos como el que entra en una catedral, en el cual, al fondo de ella, en ese bellísimo marco con sus vidrieras góticas, al fondo está la luz que ilumina el sagrario. Entramos con respeto, entramos con agradecimiento y entramos diciéndole al Señor: soy un pecador, pero no quiero que me engañe nadie, soy un pecador. Pero no vengo aquí a que me digas que no soy un pecador siéndolo. Vengo aquí a que me digas: hijo, bienvenido, estás perdonado. Porque eso es lo que el Señor ha venido a ofrecernos y esa es la verdadera misericordia. Y ese tiene que ser nuestro sentimiento para acercarnos a Jesús. No como alguien que va a decirle a Jesús: si no dices lo que quiero escuchar, me alejo de ti. Me comentaban hace un momento, ¿no? Que en Suiza tantas veces le dicen al propio obispo, a otros, ¿no? Es que esto es muy antiguo, esto hay que ponerlo al día, esto hay que modernizarlo. No solamente en Suiza, eso lo dicen en todos los sitios. Pero, oiga, es que yo no tengo que modernizar nada. El Evangelio es el Evangelio. Soy yo el que tengo que adaptarme al Evangelio y no hacer que el Evangelio se adapte a mí, a mis conveniencias o al mundo y a sus conveniencias. Soy yo el que sigo a Jesucristo y no Jesucristo el que me tiene que seguir a mí y decirme aquello que yo quiero escuchar para que no me moleste nada y pueda seguir haciendo lo que quiero hacer con la conciencia tranquila. Solo Jesús quita el pecado del mundo y lo quita por la vía del derramamiento de su sangre y por la vía del perdón de los pecados. Quitar el pecado del mundo por la vía de decir que no hay pecado o que en tu caso no hay pecado, eso es una injusticia para Dios y es un daño para la persona. Vamos a comenzar hablando de la encarnación del Hijo de Dios. El texto que voy a seguir, en este caso es el único, es el de San Lucas. Como ya os expliqué ayer, es el que probablemente, porque está en contacto con la Virgen, estando en Éfeso, se entera de cosas porque investiga. Es el tercer evangelista y el que investiga, teniendo ya delante los otros dos, investiga lo que falta y posiblemente, estando en contacto con María, puede él llegar a saber estas cosas. Doy por sabido el relato de la Anunciación, no lo voy a leer porque así ahorro tiempo. Lo primero que llama la atención en el relato de la Anunciación del ángel a María es la presentación de María como una mujer virgen. Lo repite 2 veces el relato. Era lo normal en la cultura judía, puesto que aún no había convivido la desposada con su marido. Pero la insistencia significa que el evangelista quiere llamar la atención sobre eso, porque lo considera suficientemente importante. O sea, el hecho de que lo diga 2 veces en un fragmento implica que quiere que nos demos cuenta. Por eso os digo, entramos en el Evangelio siempre a la carrera. O no lo leemos nunca, o nuestro acceso es a través del Evangelio del domingo, lo leen como lo leen y lo meditan como lo meditan. En todo caso, siempre a la carrera. Y se te escapan todos los detalles que son esenciales. María era virgen. Y esto no es una cuestión teológica o simbólica, sino una realidad. Era virgen. Oye, si no lo hubiera sido, no sé, pero es que lo era. Ya está. Era blanco. Y si no lo hubiera sido, bueno, pues no sé qué hubiera pasado, si era negro. Pero es que era blanco. Es que es un hecho. Es un hecho. Era virgen. Además, hay una enseñanza. Jesús no es hijo de un hombre, sino del Espíritu Santo. Pero la historia no se pone al servicio de la enseñanza, sino que la enseñanza se desprende de la historia. Era virgen. Y Jesús no fue concebido por obra de ningún hombre. Esta es la historia. Es decir, esto es la realidad. Y de ahí sacamos la enseñanza. No al revés. Tenemos que enseñar que Jesús es Dios y para eso tengo que construir una historia. Es decir, tengo que construir que la Virgen María era virgen y
el niño fue concebido por obra de un extraño, desconocido hasta ese momento, Espíritu Santo. Dice, no, Señor. Nosotros vamos con la historia. La Virgen era virgen y Jesús fue concebido de forma milagrosa. De ahí saco la enseñanza. Es que es el Hijo de Dios. El segundo dato es el saludo del ángel a María. Primero le dice, alégrate. Es decir, le está indicando que lo que venga después de ese saludo va a ser bueno para ella. Más tarde añadirá un no temas, que aunque no es lo mismo, viene a tener idéntico significado en este caso. Hacer la voluntad de Dios no debe darnos miedo, porque es siempre bueno para nosotros. Este es un punto de partida importante en la vida. Cuando se habla del discernimiento, el gran tema en el momento en que vivimos. Como os dije hace unos días, volvemos a la cuestión del probabilismo. Cuando se habla de discernimiento, me decía una persona, me escribía el otro día que había ido el día de la fiesta de San Ignacio a una parroquia de jesuitas, porque era la fiesta de su patrono, y que el sacerdote, ignoro si esto ha ocurrido en más sitios, decía que el discernimiento consiste en averiguar qué es lo que nosotros queremos. Fácil discernimiento. Porque para averiguar lo que yo quiero, no necesito irme a estudiar teología a ningún sitio, ni consultar con ningún especialista en teología moral. Sé perfectamente lo que quiero. San Pablo lo dice muy claramente. Lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, pero eso que no quiere hacer, que es el pecado, es que lo hace porque quiere hacer. No es que nadie te ponga una pistola en la cabeza. Es decir, yo que soy yo creo que un vicioso del dulce, aunque me contengo, sé perfectamente lo que quiero. Lo que pasa es que tengo que controlarlo, porque si no voy a reventar, pero sé perfectamente lo que quiero, no hace falta que nadie me lo diga. Qué cosas tan tontas, ¿no? El discernimiento, es que dices, pero ¿dónde han estudiado? No sé. El discernimiento consiste en averiguar qué quiere Dios de mí. Eso es el discernimiento. No lo que yo quiero ya lo sé. Pero lo que tú quieres en profundidad, y usted, en superficie, en la capa media y en la profundidad, sé perfectamente lo que quiero. ¿Hay alguno que no sabe lo que quiere? Pues no sé si tendrá que ir a un psicólogo, a un psiquiatra o a alguien, pero yo y la mayoría, estoy seguro, sabemos lo que queremos. Otra cosa es que no lo podamos conseguir. O que lo que queramos no debamos conseguirlo. Eso es otra cuestión. Pero el discernimiento consiste en averiguar qué quiere Dios de nosotros. Eso es el discernimiento. Tengo dudas. Y no me refiero solo a la duda vocacional. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Que me consagre o que me case? No me refiero solo a esa. Esa es una duda importante. Es un gran discernimiento en la vida. Pero no es ni mucho menos el único. Hay discernimientos de andar por casa, discernimientos cotidianos que tenemos que hacer con frecuencia. ¿Qué tengo que hacer con esta persona anciana? ¿Qué tengo que hacer con este trabajo? ¿Qué tengo que hacer con mi tiempo libre? ¿Qué tengo que hacer? Muchas cosas, repito, cotidianas. ¿Qué quiere Dios de mí? Eso es lo que tiene que preguntarse un creyente. Señor, ¿tú qué quieres que haga? Y ahí es donde te viene la duda. Pues mira, esto por un lado, esto por otro, tengo unas obligaciones, pero me gustaría hacer esto. Ahí te viene la duda. El punto de partida es que le dice el ángel a la Virgen: no tengas miedo, alégrate y no tengas miedo. Lo que Dios te va a pedir es lo mejor para ti. Dios no es un aguafiestas. Dios no es un amargador profesional. Dios no es como aquel político soviético, Khrushchev, que cuando en la ONU estaban debatiendo, no sé qué era, lo de Praga o lo que fuera, sacó lo del puente aéreo sobre Berlín, sacó el zapato y se puso a dar golpes en la mesa, en su mesa en las Naciones Unidas, y decía, niet, 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 ¿no? Le llamaron Mr. Niet, ¿no? Es decir, Dios no es Mr. Niet. Dios es un Padre bondadoso, que te ama infinitamente, que ha mandado a su Hijo y a su Hijo único para que dé la vida por ti. Por lo tanto, no tengas miedo. Lo que te pida es bueno para ti. Lo que tienes que averiguar es qué es lo que te pide. Luego viene una definición sobre la naturaleza de la persona a la que el ángel se dirige. La llama
llena de gracia. Tercera, por lo tanto, palabra. No temas, alégrate, llena de gracia. Algunos piensan que era un saludo ritual, cortés, pero en realidad el ángel, que está presentándose en nombre de Dios, está haciendo la primera proclamación de María como inmaculada, como sin pecado. Una ausencia de pecado que afectaba al pecado original y también a los pecados personales que pudiera haber tenido María. Yo no sé si el saludo normal entre la gente en la época de Jesús era hola, llena de gracia, hola, lleno de gracia. Me parece extraño. Entre otras cosas, hay que olvidar, los judíos creían en el pecado original, para empezar. Y segundo, está relatado perfectamente en el Génesis. Y segundo, oye, que todos tenemos lo nuestro, sin necesidad de ser incluso a lo mejor pecados mortales. Santa Teresita de Lisieux confesó que ella jamás había hecho un pecado mortal. Sin embargo, tenía un problema de escrúpulos y tenía que confesarse, si hubiera sido por ella, salir de la confesión y volver a entrar. Porque tenía una enfermedad de escrúpulos, un problema de escrúpulos. Y sus pecados veniales que narra, pues eran mínimos. O sea, si se había molestado con una hermana del convento, si había dicho una palabra que no era absolutamente caritativa, fíjate lo que podría ser, ¿no? Es decir, los pecados veniales de una santa muy grande, ¿no? Algo tenía, por eso ella se confesaba, algo tenía. Bueno, eso lo sabían los judíos, pecado original y pecado personal. No iban diciendo a la gente llena de gracia, no le iban diciendo a la gente cosas que no era, y menos un ángel, que no está para eso, que viene de parte de Dios. Por lo tanto, estamos en la primera proclamación oficial de que la Virgen es inmaculada. María inmaculada, en ese momento, después decimos, y después también, pero en ese momento, no solamente no tiene el pecado original, sino que no tiene ningún pecado personal. Es llena de gracia. María, presentada, por lo tanto, en estas primeras líneas como virgen y como inmaculada. Y también es presentada como la mujer de José, de la casa de David, y por lo tanto, como capaz de tener un hijo en el que pudieran cumplirse las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel a través de los profetas. Y ahora sí, voy a leer el fragmento que hace referencia a esto. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. A continuación el ángel le dice lo que Dios espera de ella y sorprendentemente María va a exigir una aclaración. No es sobre las condiciones de futuro que la esperan. Ella sabía bien el riesgo que corría, pues no había convivido con su marido y éste sabría sin ningún tipo de duda que el niño no era suyo, lo cual podría acarrearle la muerte. Pero no es eso lo que la Virgen quiere saber. Las explicaciones que pide son sobre el modo en que se iba a realizar eso que Dios le estaba pidiendo. Está haciendo un discernimiento. ¿Por qué? Es la primera gran lección de la teología moral católica. La primera gran lección la da la Virgen María. ¿Qué está haciendo la Virgen? Está examinando al ángel para ver si es de Dios o es el demonio. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe la Purísima que este va a ser de Dios o del demonio? Con una regla ética esencial. El fin no justifica los medios. Y eso es lo que le pregunta. Tú me estás diciendo que voy a hacer esto. Ahora, ¿cuáles son los medios a través de los cuales se va a producir ese fin? Porque si los medios no son buenos,
tú no estás viniendo de parte de Dios. Está haciendo un discernimiento y está haciendo un examen. ¿Esto es de Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere de mí? El fin que me estás diciendo es bueno, el nacimiento del Mesías. Pero voy a saber si es de Dios, si viene de Dios el ángel, y voy a saber si es la voluntad de Dios para mí, no solo en función del fin, sino en función de los medios. Primera regla moral católica y primera regla moral para nuestra vida. El fin no justifica los medios. Lo que llaman la razón de Estado, que la enuncia abiertamente Maquiavelo en su libro El Príncipe, pero que no es el primero, ni mucho menos que la practica, pero de nada, la razón de Estado. Bueno, pues la razón de Estado no sé si la tendrán que tener los estados. No sé si fue Chamberlain, un primer ministro inglés, el que dijo aquello de que los estados no tienen amigos, tienen intereses. Bueno, y en función de eso se hacía en Europa el famoso cambio de las alianzas, que provocó, entre otras cosas, la Primera Guerra Mundial. O sea, a mí eso me interesa menos, aunque sea muy importante, que aplicar eso a cada uno de nosotros. Yo no puedo decidir, yo no, alguno quizás sí, pero yo no puedo decidir en los planteamientos de un gobierno. Podré intervenir minúsculamente con mi voto, pero yo sí que puedo decidir en mi vida. La Virgen María no está haciendo un examen de cómo va a intervenir Dios para la salvación de Israel o para la expansión del Imperio Romano. Está haciendo un examen sobre su vida personal. El ángel viene. Aparentemente es de Dios, vale, pero ¿es de Dios? Luego me está ofreciendo una cosa. ¿Es lo que Dios quiere de mí? Vamos a aplicarle la prueba. ¿El fin justifica los medios? No. Y entonces ella pregunta, oye, ¿y cómo va a ser eso? Puesto que yo no conozco varón. Ella reafirma lo que el ángel había empezado diciéndola, Virgen, yo no conozco varón. A María parece no importarle el riesgo mortal que llevaba consigo hacer la voluntad de Dios. Y no le pide al ángel garantías de que todo iba a resultar bien. Nos demuestra con ello que por un lado no le preocupaba dar la vida por hacer lo que Dios le pedía, y por otro que confiaba plenamente en que el Señor no la abandonaría en el problema en que se iba a meter por hacer su voluntad. Lo que le importaba, lo que necesitaba aclarar era la forma en que se iba a ejecutar esa voluntad divina. Es decir, es una pregunta por los medios y no por los fines. Uno de los grandes principios de la teología moral católica se desprende directamente de aquí, como si María fuera ya maestra nuestra desde el inicio de su entrada en la historia. El fin no justifica los medios. Además, y como la propia pregunta constata, María deja claro que no conoce varón, es decir, que no ha tenido relación con ningún hombre, y no solo con su marido, podía haberlo tenido con otros. Por tercera vez, y en este caso por confesión propia, el evangelista nos dice que María era virgen cuando el ángel se le presentó para pedirle que aceptara ser la madre del Salvador. La respuesta del ángel a la petición de aclaraciones por parte de María es contundente. Después de haber citado el ejemplo de su prima Isabel, concluye con un nada hay imposible para Dios. Esto deberían recordarlo los que dudan de la concepción de Jesús sin intervención de un hombre, como si fuera más difícil eso que crear el entero universo. Dicen que la ignorancia es muy atrevida, enormemente atrevida. Y yo no sé si sabéis cómo se reproducen los mosquitos cuando llega el invierno. Los mosquitos se mueren. Llega el invierno, hace frío y se mueren. ¿Pero por qué están al año siguiente aquí? ¿No? Se camuflan, se esconden, se protegen. No. La primera generación de mosquitos cada año es una generación de hembras sin machos. Y se produce una cosa que es que la hembra va a producir, sin intervención del macho, huevos fecundados. Esto es una cosa estudiada en la reproducción de los mosquitos. Vamos,
Y esto que ocurre en la naturaleza, no digo ya en la película de Parque Jurásico, ¿no? Que se establece desde el principio de que todos los dinosaurios allí eran hembras, pero resulta que después tienen huevos fértiles, ¿no? O sabemos perfectamente que en función del calor, por ejemplo, los huevos de los cocodrilos, los que están más próximos al calor, es decir, más arriba, van a salir, creo que machos, y los que están abajo en el nido van a salir hembras, están más húmedos y más frescos. Mira, algo tan sencillo como eso. ¿Tú crees que al Dios que ha creado el universo y las galaxias le va a resultar el más mínimo problema hacer que una mujer quede embarazada sin concurso de un varón? Para Dios nada hay imposible. Lo que pasa es que los que dudan, es eso, dudan. Es decir, no es que duden, sino que simplemente no tienen fe. Desde luego la Virgen María es infinitamente más que un mosquito, os lo aseguro. María desde luego no dudaba y dio por válida la respuesta del ángel y por satisfecha su petición de aclaraciones. No sabía cómo podía llevarse a cabo lo que el ángel le proponía y no sabía lo que le podría pasar a ella misma, pero sí sabía que estaba en manos de Dios y eso era suficiente. El sí de María, el fiat, es un sí a la aceptación del misterio, al riesgo implícito en el cumplimiento de lo que Dios le pedía. Es un sí a Dios sin pedir explicaciones y sin poner condiciones. Primera lección que nos da. Sí a Dios sin pedir explicaciones y sin poner condiciones. Es inevitable comparar este momento con otro muy anterior, el diálogo de otra mujer, Eva, con otro ángel, el demonio, Lucifer. El ángel de la luz, que había sido derribado de su altura por su soberbia y que va a hablar a Eva a través de la serpiente. Dos diálogos de dos mujeres inmaculadas, porque Eva, antes de cometer el primer pecado, no tenía pecado. Obvio, no la crea Dios con pecado, el pecado lo cometen ella y su marido. En ese momento, por lo tanto, Eva era inmaculada. ¿Vale? Va a cometer, todavía no lo ha cometido, el primer pecado, luego entonces no lo tiene. ¿Vale? Si no, no sería el primero, sería el 25º, porque ya Eva había tenido 40 broncas con Adán. Bueno, en ese momento todavía no había tenido ninguna bronca con Adán. No sé si llevaría mucho tiempo la cosa funcionando o poca, pero eso era así. ¿Vale? Entonces, Eva sin pecado, María sin pecado, un ángel, Gabriel, para la Virgen, un ángel, Lucifer, para María. En esto se fijaron enseguida los padres de la Iglesia, que uno de los primeros títulos que dieron a la Virgen fue el de la nueva Eva, porque se dieron cuenta del paralelismo y del diálogo entre unos y otros y de la totalmente distinta respuesta de una y de otra. Es inevitable comparar este momento con otro muy anterior, el diálogo de otra mujer, Eva, con otro ángel, el demonio Lucifer, el ángel de la luz, que había sido derribado de su altura por su soberbia. Eva buscaba saber para ser como Dios, quería saber para ser como Dios. ¿Cómo será? Decía ella. El ángel le promete, si coméis del fruto del árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Buscaba saber. Yo quiero saber, pero ¿para qué? No quiero saber para amar, quiero saber para ser como Dios. Si coméis del fruto prohibido, seréis como Dios. Eva busca saber para ser como Dios. Quería decidir por ella misma qué era bueno y qué era malo. Eso es lo que significaba comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre contemporáneo, el relativismo. Esta historia que nos están vendiendo, de que el mal no existe, o si existe, no existe para ti. Han quitado el pecado del mundo a base de decir que para ti por lo menos eso no es pecado. María, en cambio, no quería saber otra cosa más que lo que Dios le comunicara. Eva buscaba decidir sobre la moralidad de las cosas, mientras que a María lo único que le interesaba era hacer la voluntad de Dios y obedecer los mandatos divinos. Eva participó de la soberbia de Satanás, María de la humildad de los ángeles que no se rebelaron contra Dios. Por eso los padres de la Iglesia compararon enseguida a María con Eva,
llamando a aquella la nueva Eva, pues si por una mujer entró el pecado en el mundo, por otra mujer entró la salvación. La seducción de la serpiente triunfó en Eva, pero no en María, que con su humildad y su obediencia a Dios pisa la cabeza de la serpiente y posibilita que se inaugure la nueva creación, la nueva alianza. Si la primera creación comenzó con un hombre, Adán, al cual se le dio una compañera, la segunda creación empieza con una mujer, María, a la cual se le dio un hijo. Dios le da al mundo una segunda oportunidad, pero cambia los papeles. Primera oportunidad, hombre, y después mujer, que es su esposa. Segunda oportunidad, dice, esto no ha funcionado. Este vínculo no es suficientemente fuerte. Segunda oportunidad, una mujer de la cual viene un hombre, que es un hijo, no es el compañero, es el hijo. Eso funciona. Eso ha funcionado. Funciona por María, por supuesto, y funciona por la relación entre la madre y el hijo. Este vínculo, madre-hijo, demostrará su fortaleza cuando llegue la hora cumbre de la crucifixión del Señor, pues allí, al pie de la cruz, María sigue diciendo su fiat, aceptando una voluntad divina que no entiende, que le hacía daño, pero que obedecía y amaba, pues ella era únicamente la esclava del Señor. En vez de hacer como ayer, que iba terminando y luego volviendo atrás a las preguntas con respuesta, voy a ir haciendo ahora las preguntas con respuesta. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la virginidad de María? La Iglesia ha considerado necesario darle la categoría de dogma de fe a la afirmación de que María fue siempre virgen. La primera parte, virgen antes del parto, se desprende directamente del Evangelio, pues allí está expresada de manera explícita. La segunda parte, virgen en el parto, forma parte de la tradición de la Iglesia, que ha considerado que si el pecado no había herido a María, su hijo no iba a ser menos, y que por lo tanto, llegada la hora del parto, Jesús no iba a menoscabar la integridad física de su madre. El rechazo que muchos muestran ante esta opción se debe a un prejuicio ante todo aquello que tenga carácter sobrenatural, como si fuera más difícil mantener intacta la membrana del himen que resucitar a un muerto. El problema no está, pues, en la dificultad del milagro en sí, sino en la incapacidad de aceptar que existen milagros, que Dios puede intervenir en la historia con su poder y su amor. La tercera parte del dogma afirma que María no tuvo relaciones maritales con San José, ni por supuesto con ningún otro hombre. Por lo tanto, los llamados hermanos de Jesús, o bien eran hijos de un matrimonio anterior de San José, cosa poco probable, pues a uno de ellos le debía haber sido confiada la Virgen cuando murió su hijo, o bien eran parientes próximos, primos hermanos, a los cuales se les designaba con la misma palabra que se utilizaba para llamar a los que eran hermanos de sangre o de adopción. En cualquier caso, la segunda y la tercera parte de la virginidad de María, en el parto y después del parto, no afecta ni a la honra de la Virgen ni al carácter divino de Jesús. No hubiera sido un pecado que María hubiera tenido relaciones con su esposo y que fruto de esas relaciones hubieran nacido otros hijos. Si la tradición insiste en que eso no fue así, no es porque se pretenda ocultar algo malo que la Virgen hizo, puesto que de haberlo hecho no habría sido malo, sino simplemente porque eso no ocurrió. Podría haber sucedido, pero no fue así. Y la Iglesia lo expresa tal y como la tradición lo transmitió, queriendo dejar también constancia de que con esa virginidad perpetua María vivió plenamente consagrada a Dios, es decir, al cuidado de su Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, fijaros que con uno de los, me parece que eran 8 puntos, 3, 4, 5, 9 puntos que tenía que hacer esta mañana, he pasado ya 3/4 de hora. Pero ya os he dicho, el libro lo tenéis ahí para leerlo y ahora prefiero hacerlo con calma, porque para una vez que tengo calma para hablar de las cosas de Dios, no voy a hacer, lógicamente, la lectura de todos, porque a 3/4 de hora, por 9, imagínate, el primer tema, nos llevaría ya todo el día. Así que me paso unas cuantas cosas importantes, como la visita a Santa Isabel, por ejemplo,
realmente muy importante, y me fijaré en esto, el nacimiento en Belén. El texto que elijo es también de Lucas, en el capítulo 2. El relato del nacimiento de Jesucristo es en sí mismo tanto la narración de un hecho histórico como la constatación de que en el Señor se estaba ya dando cumplimiento a las antiguas profecías. Los datos históricos son aportados por detalles como la época en que tuvo lugar el nacimiento, siendo gobernador de Siria Cirino, lo cual sitúa el acontecimiento en la época del reinado de Augusto. Es decir, se dice siendo gobernador de Siria Cirino, y después los historiadores han ido a decir, ¿hubo alguno que se llamó Cirino que fue gobernador de Siria? Pues sí, hubo uno que se llamó Cirino. Esto está escrito. 40 años, estamos hablando de Lucas, lo escribe después, 60 años después de lo que ocurrió, 30 años después de la muerte de Jesús. Ha leído los textos escritos antes, pero aún así escritos con más tarde. ¿Por qué cuentan que el gobernador de Siria fue Cirino? ¿A qué le importa eso? Porque Lucas ha investigado, Lucas ha averiguado, y entonces la gente no sabe. Sabemos nosotros, fíjate tú, quién fue el presidente de la Diputación Provincial de Santander hace 40 años. Ni siquiera saben la mayoría qué es eso la Diputación Provincial, ¿no? Y en cambio, este señor se toma la molestia de buscar un dato histórico comprobable por los historiadores de hoy, pero sobre todo comprobable por aquellos que no sabían pero podían averiguar. Está dándonos la fecha, dentro de lo que entonces se podía dar una fecha. Está dándonos la fecha. Estamos sabiendo en qué momento nace Jesús, lo cual sitúa el acontecimiento en la época del reinado de Augusto, como dice el mismo Evangelio. Fue este emperador el que ordenó que se produjera un empadronamiento en todo el imperio, no solo para saber cuántas personas vivían en él, sino también para poder cobrar los impuestos correspondientes, que era lo que le interesaba al emperador. Es en ese marco histórico, perfectamente datado, en el que se va a producir el nacimiento de Jesucristo, lo cual explica, por otro lado, el motivo por el que la jovencísima María tuvo que hacer un viaje tan fatigoso en su estado para llegar a Belén, donde debía empadronarse su marido. Y ahí es donde aparece recogido el segundo dato importante, el que da fe del cumplimiento en Cristo de las profecías hechas con respecto al Mesías. Más tarde eso lo recordarán los propios sabios de Israel cuando, interpelados por Herodes tras la llegada de los magos, informen de que debería de ser en Belén donde nacería el Salvador de Israel. Otro detalle que habla de la historicidad del hecho es el de que no había sitio para ellos en la posada. Al acudir tanta gente a la pequeña población de Belén, pues eran muchos los que se decían descendientes del famoso rey judío, las posibilidades de alojamiento eran nulas. Aunque el texto de San Lucas no habla de una cueva para el ganado, donde habría tenido lugar el nacimiento del Señor, esto se puede deducir del hecho de que al nacer Cristo tuvo que ser depositado en un pesebre, lo cual ni entonces ni ahora era algo normal. Los niños entonces no eran colocados en pesebres, que también vamos a pensar que la gente era troglodita. Pues no, las mamás tenían a sus niños con la mayor limpieza e higiene posible, porque, entre otras cosas, amaban a sus hijos y sabían lo que ocurría. Que coloquen a un niño en un pesebre es una condición, una situación extraordinaria, e indica que el lugar donde ha nacido era un establo, porque solo en los establos, entonces y ahora, había pesebres. La Sagrada Familia se encontró, pues, en una gran necesidad y tuvo que hacer frente a la misma utilizando los medios que tenía a su alcance, aunque fueran pocos y pobres. Lo importante era que el niño naciera y lo secundario donde lo hiciera. Pero si para San Lucas, lo mismo que para San Mateo, era muy importante entroncar a Cristo con la descendencia de David, lo cual hicieron ambos sin manipular la realidad, para nosotros es, aun teniendo su importancia, de menor significado.
Para nosotros lo importante es el hecho de que naciera y que tuviera que hacerlo en las condiciones en que lo hizo. Los evangelios estaban contando lo que ocurrió a comunidades a las que tenían que mostrarles no solo los hechos, sino su significado. De alguna manera debían convencerles no solo de la historicidad de Cristo, que eso lo sabían todos ellos muy bien, pues el acontecimiento era reciente, sino de que era el Mesías prometido y anunciado por los profetas. Nosotros, a 2000 años de distancia y no siendo judíos, damos menos importancia a esas conexiones davídicas, lo cual no significa que no tengan importancia. Es el que prometieron y el que anunciaron los profetas. Pero damos más importancia al hecho de que tuviera que nacer en una cueva de ganado. Cuando los peregrinos visitan Belén, apenas se percatan y dan importancia a que el Señor estuviera entroncado con el rey David. Lo que a todos les impresiona es la humildad del lugar donde tuvo lugar el acontecimiento más grande de la historia humana, el nacimiento del Hijo de Dios. La perspectiva con la que contemplamos el acontecimiento ha cambiado, aunque estemos viendo el mismo hecho histórico. Lo que para aquellos era fundamental, para nosotros es secundario y viceversa. El amor infinito de Dios se mostró para los judíos en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en uno de los suyos. A eso le daban una gran importancia. Para nosotros Cristo es también uno de los nuestros, no por ser judío, sino por ser un ser humano. Y lo es doblemente por el hecho de que, habiendo asumido la condición humana, quiso parecerse en todo al más pobre de los pobres, yendo a nacer en una cueva de ovejas y no teniendo otra cuna para descansar que el pesebre donde ponían el alimento a los animales. La verdadera humildad de Dios, la prueba máxima de su amor, no estuvo en nacer en la cueva de Belén, sino simplemente en el nacer, en el hacerse hombre. No hubiera sido menos humilde ni menor la demostración de su amor si hubiera nacido en el más lujoso palacio de la época, pero quiso nacer en ese lugar, en ese sitio, en esas condiciones, para demostrarnos de modo palpable, tocable, accesible a nuestros sentidos hasta qué punto llegaba su amor por nosotros. Esto, que en sí mismo es también secundario, es lo que te impresiona en Belén. La humildad del Dios creador del universo que se hizo hombre y nació en la mayor pobreza material. Es por nosotros que lo hizo, para que su debilidad golpeara nuestro duro corazón y se pudiera abrir paso el agradecimiento, como se abren paso las pequeñas plantas en primavera en las grietas que se producen en el más duro cemento. Pregunta con respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba la Sagrada Familia en Belén cuando se produjo el nacimiento? Por los datos que tenemos de los evangelios podemos deducir que la Santísima Virgen viajó a Ein Karen a ver a Santa Isabel poco después de la anunciación del ángel, pues éste le comunicó que su prima estaba ya de 3 meses. María se quedó con Isabel hasta que dio a luz, lo cual hace que su regreso a Nazaret tuviera lugar cuando ella misma se encontraba al menos en el 6º mes del embarazo. Claro, si lo anuncian con 3 meses y tarda 2 semanas en llegar, aunque saliera al día siguiente, que no fue así, y sale después del parto, que son 9 meses, hay 6 meses nada más, entre que llega y se marcha, aunque tampoco se marcharía al día siguiente del parto, lógicamente, se quedaría con ella un tiempo para ayudarla. Pongamos 6 meses, tampoco se quedaría mucho tiempo, porque ella está embarazada. Y cuanto más tiempo avanza, más riesgo el viaje. Por lo tanto, la Virgen probablemente, no con exactitud, estaba embarazada de 6 meses, que ya es un embarazo avanzado, cuando emprende el fatigoso camino de regreso a Nazaret. Bueno, Ein Karen está al lado de Jerusalén. Hoy es un barrio de Jerusalén, igual que Belén es un barrio de Jerusalén. Lo que pasa es que es un barrio palestino separado por un muro. Pero tú vas por Jerusalén, no termina la ciudad, viene el muro y aparece Belén. Casi con seguridad, la segunda y definitiva parte del desposorio con San José tuvo lugar antes del viaje a Ein Karen, es decir, anuncio del ángel, encarnación, contárselo a sus padres, un trago, contárselo al novio,
otro trago, imagínate, el novio toma primero la decisión de repudiarla en secreto para que no la maten, después el ángel interviene, San José retrocede y la acepta, y entonces se casan enseguida. Vale, eso tuvo que pasar no sé cuánto tiempo, pero unos días. No sé si entonces las bodas se organizaban con años, pero desde luego en aquel momento no fueron años. Tuvo que pasar rápidamente. Y después se fue a ver a Santa Isabel. Bueno, en ese contexto ya María sale a ver a Santa Isabel siendo una mujer casada. No es que vuelve con una tripa de 6 meses y entonces se casa, porque, a ver, la gente hubiera hablado. Si ella se marcha después de casarse, al menos pasando una noche supuestamente juntos, y vuelve embarazada, la gente puede decir, jolines, qué eficaz fue San José, pero al menos puede decir fue San José, porque tampoco es que sabes si está embarazada de 6 meses y 1 semana, que fue a lo mejor lo que tardó, o 6 meses justos. Es decir, eso es algo que de verdad ni siquiera cuando nace el niño se puede saber con exactitud. Casi con seguridad, la segunda y definitiva parte del desposorio con San José tuvo lugar antes del viaje a Incaren a ver a Santa Isabel, con lo cual ella ya viajó como una mujer casada, aunque en el viaje de ida no se notara su embarazo. Este sí era manifiesto en el viaje de regreso a su hogar, por lo cual todos en el pueblo se percataron del estado de María nada más llegar, pero no le dieron importancia porque ya estaba casada y porque no había forma de saber de cuántos meses estaba la embarazada. De no haber sido así, si María no hubiera estado ya casada antes de ir a Incaren, de regreso a Nazaret, su regreso a Nazaret hubiera sido escandaloso y San José lo hubiera tenido muy difícil para aceptarla como esposa. Sin embargo, poco después de este regreso al hogar de su esposo, con el cual había convivido muy poco después de la segunda y definitiva parte del rito del matrimonio, la pareja tuvo que ponerse de nuevo en camino, esta vez para cumplir con el empadronamiento ordenado por el emperador. Teniendo en cuenta que esos viajes solían durar 1 semana, es muy probable que al llegar la Sagrada Familia a Belén, la Santísima Virgen se encontrara ya en unas condiciones muy próximas al parto. Eso no significa, como quiere la piedad popular, que eso tuviera lugar la misma noche de la llegada a la pequeña aldea judía. Posiblemente llevarían allí 1 o 2 semanas, o quizá algo más, lo cual no le había permitido a José construir un lugar digno para alojar a su esposa, una casa hecha de ladrillos con paja y barro, que eran los que se usaban entonces, y techada con madera y hojas de palmera, que hubiera sido lo mínimo. Pero sí le había permitido localizar un sitio, la cueva para el ganado, donde pudiera refugiarse la Sagrada Familia ante la inminencia del parto. Cabe pensar, por lo tanto, que tuvieron unos días para adecentar mínimamente el sitio y procurar unas condiciones higiénicas que dentro de la pobreza extrema del lugar no fuera excesivamente peligrosa para el que iba a nacer y para su madre. La divina providencia les proporcionó aquel humilde refugio que ellos acogieron como un gran regalo y que a nosotros nos sirve para que nos entre por los ojos el amor de Dios al hacerse hombre. Bueno, os lo dejo para vuestra lectura lo que sigue. Vuelvo a repetir: agradecimiento, respeto y aceptación de la palabra de Dios, adaptándonos nosotros a la palabra de Dios y no queriendo que Dios se adapte a nosotros. Hacemos un momento de oración en silencio.